11 y 10 minutos de la mañana, seguimos aquí en Torrevieja Radio con esta sección de psicología. ¿He dicho algo raro, Gertrude? ¿Me miras así con ojos de gacela? Te estoy mirando así sonrientes, Vale, simplemente. digo, igual son las 10 y he dicho que son las 11 y No, digo, no, me he perdido. de momento no le has dicho nada raro. Vale. Que ya los Pero- oyentes pero están tranquilo. reñidos, te han dicho que te van a dar un palito por meterte conmigo. Sigue. No ha sido por eso. Sí. No. Claro. Sí. Ha sido porque estabas hablando tú sola. Por eso. Pero yo no me he metido contigo. Tú estabas muerto de risa porque no me abres Yo te abro todo. Tú no, estás- no me abres el auricular y yo pienso que hay alguien, entonces digo, me estoy quedando sorda, centro auditivo Gil, y él se ha partido de risa. No, porque pensabas que estabas hablando al vacío y había ya Claro. alguien contestándote. Pero yo no oía. Hola. Claro, pero Y yo tú, ¿hay alguien ahí? Yo no oía hola, nada y hola. estoy muerta de risa. Y le han dicho que le van a dar, Bueno, dar. que en cualquier Hay caso- que echarle de comer aparte, palabras textuales, ¿verdad, Rafa? Diccionario Sí. de Torrevieja. Correcto. Bueno, eso no sé si está, pero Sí, luego lo sí, revisamos. seguro. Bueno, que vamos a hablar de psicología, vamos a hablar con nuestro psicólogo de confianza, de cabecera, Por supuesto. con Héctor Martínez, al cual tenemos ya aquí en Torrevieja Radio. Héctor, buenos días. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero te Muy lo pasa bien. bien con nosotros, ¿a que sí? Sí, es un show muy agradable y me lo paso fantástico. Pero no deja de ser un show. No, es verdad. al final la radio también es espectáculo, ¿no? Sí, totalmente. Y Claro. nosotros aquí pues intentamos cada mañana, ¿verdad, Rafa? Sale solo, la verdad. Y Gertrude es espectacular, además. Eso también, sí, la mejor compañía, por supuesto, Hombre, ninguna queja. y que Hombre. diga algo, y que diga algo. Ya no vuelvo. ¿De verdad? Bueno, pues Héctor, vamos a hablar ahora vamos a hablar de un tema bueno, no sé si propusimos o salió, ¿no? Yo creo que... Se que- quedó Salió a de- colación de lo salió que a estamos colación. hablando. Fue de y manera entonces, orgánica, sí, Sí. de hablar de... que es el fenómeno fan. Sí, que por cierto Rafa dice que él lo odia. Yo odio el fenómeno fan, Ujú. desde hace mucho tiempo. Y Vale. yo le he dicho que era fan de él, entonces me ha puesto la canción Soy fan de ti. Pero eso no lo odias, ¿no, Rafa? No, Que eso sea ya fan no, de ti. eso No, no, de mí eso no. ya dice Vale. que eso lo, vamos, que para nada. Me pueden idolatrar, hacerme homenajes. Lo que quiera, que eso sí que le gusta, ¿qué Estatuas. te parece? Pero en cambio, Bueno, a otras personas, a otro eso, que eso él no lo soporta, no le gusta. Claro. A mí sobre todo, yo recuerdo mucho cuando mi hermana era pequeña, tenía pues la edad de tener fenómeno fan. Luego quizás dura un poquito más, ¿no? Pero y en ese momento había que idolatrar a Leonardo DiCaprio, a Julen Guerrero y a gente así. Y yo veía a las niñas de esa edad también ponerse histéricas, no sé si la palabra es histéricas, gritando, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sinceramente, No me yo gusta nunca me nada. ha pasado. O sea, no he No, tenido... nunca me ha o sea, gustado eso. Me ha gustado alguien, algún ay, pues me cae bien este o esta o tal, pero nunca, ni tan siquiera, fíjate lo que voy a decir, a lo mejor es un poco raro, de tener un póster en casa. Ni Vale. siquiera eso. Ujú. Bueno, pues ahora dejamos de esto y empieza Héctor a contarnos. decirnos, claro. Claro. sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar del fenómeno fan. A ver, yo creo que el fenómeno fan es algo que en cierta medida a todos o casi todos, vamos a excluir en este caso a Rafa, que no le gusta el fenómeno fan, casi todos hemos sido fans en algún momento de algo o de alguien, Que ¿no? no lo descarto. Vale, claro, es que no descarta que en el futuro te pueda pasar, ¿no? Porque al final... Ni que haya tenido un... O que claro, lo hayas tenido, ¿no? claro. Esa época, a lo mejor en la adolescencia. Normalmente esto ocurre más en la Sí. adolescencia, quizás, ¿no? Y está muy relacionado también con sentirse parte de un grupo. De hecho, el fenómeno fan también es positivo para la salud mental. De hecho, si no estuviésemos dentro de un gran grupo de personas o dentro de un grupo, lo que se llama el endogrupo, nuestro grupo, estaríamos excluidos y por lo tanto también aumentarían esos sentimientos a lo mejor de soledad o de desamparo. Entonces es saludable para la salud mental, pero también llevado al extremo puede ser perjudicial. Claro. Y puede generar odio también en el exogrupo. Esto pasa en el grupo de fuera, en el grupo de los demás. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Los hinchas de un equipo son muy fans de ese equipo. Por ejemplo, Madrid-Barcelona. Muchas veces los del Madrid odian a los del Barcelona y viceversa, ¿vale? Porque es como justo el rival de toda la vida. Entonces odiamos el rival de el equipo que amamos. Y Héctor, entonces, ¿tú crees que eso llega a ser bueno? O sea, ese sentimiento que es malo, que es el odio, y que se manifieste en este caso estamos hablando de deporte, ¿no? Y se da muchísimo, como bien dices. O sea, es que como lo odian, o sea, odian Sí. totalmente Claro. al rival. Eso no creo que sea muy bueno para No. la salud mental en este caso.
No, por supuesto que no. De hecho, a ver, aquí lo que pasa con el fenómeno fan es que nos sentimos muy identificados con nuestro equipo, con nuestro ídolo, con la persona que idolatramos en este caso, o el equipo que idolatramos si hablamos de fútbol. Entonces, tenemos mucha empatía y nosotros experimentamos las mismas emociones que experimentan ellos. Por ejemplo, un futbolista marca un gol y nosotros nos alegramos muchísimo y vivimos el mismo sentimiento que este futbolista. Tenemos un pico de dopamina. Y esto tiene que ver también con las neuronas espejo. Tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar de esa persona y vivimos la misma sensación. Por supuesto, lo que comentaba Gertrude, llevado al extremo, que nos lleve a odiar a una persona. Muchas veces estamos odiando a personas que tienen más cosas en común con nosotros que lo que nos separa, que solo nos separa una rivalidad de un equipo de fútbol que al fin y al cabo es algo que no es muy importante. A lo mejor esas personas pues tienen gustos afines a nosotros, comparten valores con nosotros o tienen en común cosas mucho más importantes que una simple rivalidad futbolística, por ejemplo. Y mínimo una afición, que es el fútbol, ¿no? Claro, y yo la pregunta es cuándo empieza, bueno, tú has dicho que los extremos, por supuesto, no son malos nunca, no son buenos nunca para nada, pero ¿cuándo podría llegar a ser preocupante? O sea, sabemos que en la adolescencia o preadolescencia pues empiezan ya con, oye, pues me gusta, y niñas y niños que lloran por esos ídolos, ¿no? Pero ¿cuándo podemos decir que es preocupante, que tenemos que incluso tratarlo? ¿Cuándo sería? Pues, por ejemplo, cuando se convierte en una obsesión, cuando ocupa demasiado tiempo en nuestra vida, cuando genera sentimientos de soledad, de odio, de frustración, de ira, cuando vemos ya que no podemos controlar nuestras emociones y vemos que de alguna manera está interfiriendo en nuestra vida, sobre todo quitándonos mucho tiempo al final o aislándonos. O yo creo que está muy relacionado con el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, nos obsesionamos con un grupo de música y a lo mejor puede hacer que, como somos tan fans, no queremos perdernos nada de su contenido que cuelgan en redes sociales, de escuchar sus últimos discos, de ver los conciertos en directo, y entonces eso nos va a hacer perder muchísimo tiempo, porque al final sí somos fans, pero nos está quitando tiempo de otras cosas muy importantes. Entonces ahí ya interfiere en nuestra vida. Entonces por eso fenómeno fan muchas veces también es un amor ciego incondicional hacia esa persona y no vemos los defectos. No vemos los defectos. Y llega a ser normal, por ejemplo, eso lo hemos visto todos, o no sé si vosotros... Os voy a lanzar yo esta pregunta a los dos, a ambos. Yo tengo la respuesta mía, luego, si queréis, me lo preguntáis a mí. ¿Vosotros por un ídolo seréis capaz de pasar una noche entera, 2 días, en una tienda de campaña esperando, o en la puerta, o a la intemperie, de pie o sentado, esperando a que llegue ese momento para ser los primeros en coger sitio, para tener el mejor sitio de ese acceso para llegar a ese ídolo? ¿Tú serías capaz de hacerlo? No sería capaz porque considero que... De hecho, a mí no me gusta mucho, en mi caso particular, en los conciertos, por ejemplo, no me gusta mucho la masificación y las aglomeraciones, el estar delante, Entonces prefiero estar, a lo mejor, si he ido a algún festival de música, me pongo al final y para no estar tanto en contacto que parece que te invaden el espacio, ¿no? Entonces yo no lo haría simplemente por eso y también por el tiempo, ¿no? Porque al final el perder un día entero o más... yo no lo haría. Y en unas condiciones a veces que son... Bueno, pero ahí... incómodo y... Bueno. Ahí tienes la comunidad, ¿no? Lo que decía Héctor antes, que tienes esa pertenencia que se reúne un día antes, pasar la noche juntos, a lo mejor si vais a un concierto cantáis canciones de esa persona, no de ese ídolo. ¿Pero ahí tú lo harías? Yo, es que no he nacido la persona por la que yo hago una cola. Yo es que no me gustan tampoco nada las colas. Claro, yo te digo ya que no lo haría tampoco. Claro, o sea, nosotros no por lo que está diciendo Rafa, lo que estás comentando tú, a mí tampoco me gusta aglomeración. A mí no, o sea, a mí me gusta la jarana esa. Espacio, ¿no? A mí me gusta mi espacio, disfruto más de ese concierto, siendo de mi ídolo, disfruto mucho más que si me toca ahí ya estoy preocupada, pues qué va a pasar, pues si hay un problema, que lo piensas todo también, ¿no? Entonces yo, cuando veo esas colas, o sea, yo lo veo admirable, decir, madre mía, ya tiene que ser, cómo aguantan esto, ya tiene que gustarle, y van siguiendo a ese ídolo por todos lados. Y esos lloros, esos gritos, yo no sería capaz. Claro. Pero sí que es interesante lo que está comentando Rafa, que al final ese sentimiento de pertenencia al mismo grupo, de tener algo en común con tus semejantes, al final se transforma en un plan también la espera, lo que dice Rafa, ¿no? Que a lo mejor pues empiezan a cantar las canciones o están ahí de fiesta. Claro, yo no sería capaz a lo mejor de hacerlo yo solo y saber que iba a estar semi aislado, que iba a ser... Porque muchas veces
son 4 gatos los que están esperando más de un día, ¿no? Porque yo esto lo he visto a veces, imágenes en televisión, que simplemente pues ya empiezan las colas y a lo mejor hay 5 o 6 personas. Entonces tampoco se genera un ambientazo, ¿no? Pero tú quieres decir que sí que serías capaz incluso de hacerlo si fueras acompañado de tus amigos. Sí, a lo mejor sí nos vamos con amigos, pero ya un día entero me parecería una pérdida de tiempo igualmente. Yo también. Es una pérdida de tiempo, no lo haría. No tenemos tanto tiempo a veces como para estar ahí en esas colas, aunque lo pasaría súper bien, pero sería una experiencia más que otra cosa, ¿no? Sí, una experiencia ser fan. Claro, pero esas personas que la hacen y la repiten y la repiten y la vuelven a repetir, ¿eh? Sí. O sea, y por eso, al final, el fenómeno fan mueve masas, ¿no? Sí, totalmente. Otra cosa muy interesante es que cuanto más grande es el grupo, más fácil es que se añadan nuevos miembros a ese grupo. Por ejemplo, si está empezando una banda de música, si empieza con 10.000 fans o 10.000 seguidores, eso quiere decir que es más probable que vaya creciendo, pero va a crecer mucho más lento que una banda que tiene a lo mejor 1 millón, porque al final, lo que hablamos, ¿no? Un grupo muy grande de gente, eso es un efecto de llamada muy grande para otras personas y es mucho más probable que crezcan más rápido. Entonces, cuanto más crece, luego más rápido va a seguir creciendo también. Claro, pero también tenemos que decirnos que harían todos esos grupos, todos esos cantantes, si no tuvieran esos fans. O sea, es que... Sí, no vivirían directamente ahí de la está. música. Podrían tener fans normales y corrientes como nosotros. Ya, pero no sería lo mismo, Rafa, fíjate, ¿eh? Porque lo mismo es la enfermedad del lomo. Eso es la enfermedad del lomo, lo mismo. Entonces ya no sería lo mismo. Bueno, de todas maneras, también se produce una situación con respecto a los fans, que es esa frustración cuando pasan cosas, no sé si es cuando pasan cosas, ¿no? Cuando... por ejemplo, cuando quieren acercarse mucho a uno de estos sitios y no les dejan, cuando quieren, o cuando ven incluso que alguien sí que puede, tiene acceso, ¿no? Y tienen esa envidia, Claro, ¿no? Se producen sí. situaciones que son desagradables para ellos. Claro, sí, se por frustran supuesto. mucho. Claro, entonces todas estas emociones negativas al final lo estamos viviendo como si fuera algo nuestro, lo experimentamos como algo muy personal, nos sentimos tan identificados con esa persona, amamos incondicionalmente a esa persona, que lo que experimenta positivo esa persona, nosotros también lo vivimos, lo que sufre esa persona también lo sufrimos, y cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un acercamiento y no podemos, por supuesto, genera frustración o envidia, como dices, en el caso de que una persona lo haga y nosotros no. Entonces también se desencadenan emociones negativas, no podemos obviar ese aspecto. No es todo positivo, ni mucho menos. Es igual que, pues, igual pasa en las relaciones románticas, por ejemplo, las relaciones de pareja. Lo que se dice muchas veces, ¿no? Del amor al odio hay un paso, porque tienes sentimientos tan intensos por esa persona que cuando algo sale mal con relación a esa persona, pues el sentimiento es igual de grande, pero al contrario. Claro, por el otro lado, por el otro lado. Sí, y es igual de malo. En el otro sentido, sí. Gertrude. Nada, ya te digo que yo, Rafa, no he tenido nadie en especial que diga, ay, me vuelve loco. No, nunca he sido... Y yo cuando veía, por ejemplo, amigas que esos gritos... Yo, bueno, me reía, lo compartía con ellas porque al final son mis amigas, pero yo no participaba de ello. Me veía como un poquito fuera de lugar, porque a mí no me gusta. Entonces está lícito como el que al que le guste, pero... Sabemos que hay clubes de fans que tienen todo el mundo, que son los que se dedican al final a llevarle al cantante mucho lo que es su agenda, un poco como, venga, yo muevo estos fans para cuando tú actúes en este lugar, vamos todos para allá, vamos todos... Y al final, oye, que le hacen un trabajo fácil al cantante en este caso. También quería comentar el amor incondicional de los fans. Yo me acuerdo de un caso que no voy a mencionar el artista, en la que, bueno, la gente estaba ya hablando de su estado de salud o de lo que hacía, de cierto comportamiento encima del escenario, y yo dije simplemente que ya la había visto en directo y que ese comportamiento ya lo tenía desde hace mucho tiempo, y entonces salió una fan a decirme que no, que cómo decía eso, que eso era mentira, no sé qué, cuando yo la estaba viendo que era así tal cual. Entonces esa defensa a ultranza del ídolo, ¿no? Pues que se produce con este fenómeno fan, ¿no? Sí, estamos viendo que están dispuestos a hacer lo que sea por sus ídolos, a defenderlos en redes sociales, en vivo, en directo, a pelearse con gente, a discutir con gente
están dispuestos a defender lo que aman al final, que es a esa persona o a ese grupo. Esto pasa lo mismo, es muy similar, pasa lo mismo en política, por ejemplo, ¿no? Con los partidos políticos. Totalmente. Somos de un partido político, entonces muchas veces vamos a defenderlo, y si hacen algo mal, pues nosotros vamos a defender porque ha sido, o vamos a atacar al otro partido político de la oposición, por ejemplo, diciendo lo que ellos hacen mal, etcétera. Entonces se produce también de manera similar el fenómeno fan en política. Pero yo hoy hemos hablado con Laura Fábregas de Orihuela del comportamiento humano, ¿no? de las personas que están muy irascibles, con ganas de pelea, frustradas. Entonces yo también quiero llevar esto a hacerte esta pregunta. Nosotros ya nacemos así, con esa pelea de, venga, un partido, con esa pelea de no, es mejor mi cantante que el tuyo, o realmente no le enseña. No nacemos así, eso seguro. Esto lo aprendemos, es un comportamiento que aprendemos. Lo que pasa es que como está tan extendido y desde siempre el fenómeno fan, bueno, lleva mucho tiempo, lleva muchísimo tiempo, y no creo que vaya a desaparecer, al contrario. De hecho, lo que pasa es que ahora ha cambiado un poco. Ahora se lleva mucho, por ejemplo, los micro-influencers, gente que tiene su público muy reducido, pero un grupo a lo mejor no tan grande, que sí que a lo mejor pueden ser miles de personas, pero son muy fans justo de esa persona, de ese contenido que crea esa persona. Y luego, pues, al final, yo creo que es un comportamiento, como estaba comentando, aprendido, porque nosotros, nuestra tendencia sí que es verdad que es a dominar, a poseer, y que en el fondo, al final, sí que el ser humano yo creo que es egoísta. Lo que pasa es que luego también aprende buenos comportamientos, a ser solidario. Es cierto que también nos nace la empatía, pero nosotros siempre queremos nuestra supervivencia, y para la supervivencia nosotros egoístamente tenemos que pensar en conseguirla. Entonces, el ser egoísta en ese sentido de supervivencia sí que es natural, pero luego también somos solidarios. Entonces, pero en cuanto al fenómeno fan, yo creo que esa tendencia a pelearnos, a defender y demás, yo creo que sí que es aprendida, y que cuesta mucho controlar si no la identificamos, porque, como digo, es un fenómeno ciego muchas veces y no somos conscientes de que en muchos casos, esto pasa también en política muchas veces, lo único que estamos haciendo es repetir los eslóganes políticos de los ídolos políticos que tenemos, sin saber muchas veces ni siquiera lo que representan esas ideas. Nosotros, como hemos aprendido esos ideales de nuestros padres, por ejemplo, nosotros ya automáticamente los damos por buenos y reproducimos automáticamente el mismo mensaje. Entonces, eso denota también una falta de pensamiento crítico, ¿no?, por parte de esa persona. Es un error. Me estás haciendo pensar claramente en Hitler. Claro, en la campaña de propaganda nazi, en la comunicación nazi, en ese baño de masas masivo, ese señalamiento del contrario, en este caso los judíos, para ir a por ellos y llegar al sometimiento de la masa. Para que actúen de forma ideológica de una manera. En este caso era una dictadura. Estamos llevándolo, porque eso sería como llevar un pensamiento al extremo, ¿no? Llevarlo a un extremo, y entonces lo que pasa es que en democracia es más sutil. Yo creo que es mucho más sutil. Es verdad que hay algunos partidos que son más extremos que otros, por ejemplo, y hay otros que son más moderados, y en los partidos más moderados sí que existe ese amor hacia el partido, incondicional también, y eso hace que, por un lado, no seamos conscientes de los propios errores que comete el partido, que no haya autocrítica, por ejemplo, que es algo que falla muchas veces. Que falla muchas veces. Y luego eso hace también que nosotros seamos inflexibles en nuestro pensamiento, y que no consideremos ideas a lo mejor o propuestas de otro partido que a lo mejor pueden ser buenas para la sociedad, pero simplemente porque son de otro partido nosotros estamos ciegos con el nuestro y somos muy rígidos y muy inflexibles. Y eso creo que es un error. A mí me parece bien que la gente sea de un partido político, por supuesto, al final es lícito, cada uno puede pensar como quiera, pero sí que invitaría a todo el mundo a que tuviera un poco la mente abierta y a considerar otras propuestas, a ir más allá, a pensar por ellos mismos al final, no encorsetarse en un ideal político, porque eso te limita mucho como persona en cuanto a pensamiento. Muy interesante, ¿verdad, Gertrude? Pues tema sí, de totalmente, muy interesante. Como él bien dice, al final lo que hacemos es, bueno, ya ves en política, por ejemplo, ves al otro como el enemigo y ya es, o sea, si está haciendo las cosas bien, no las quieres ver, aunque tú dentro de ti las estás viendo, pero te pones como
una careta, ¿no? Te pones algo para que no te deja ver más cuando sabes que realmente lo está haciendo bien y viceversa, al contrario con el otro partido político. Entonces así es cuando nunca puede ser, porque así que es cuando no es una buena política. Una buena política es ver lo que está haciendo bien el contrario y también ver los defectos, por supuesto, pero siempre aplaudir cuando lo están haciendo bien. Para mí eso sería realmente lo que es una buena política. Lo que pasa es que es un tema muy delicado. El tema de la política ya es otro tema, ya nos desviamos un poco del fenómeno fan, pero es muy delicado. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, alabamos al otro partido, nuestros votantes van a decir, oye, pero ¿cómo? Porque esos votantes odian o desaprueban las políticas de otro partido. Entonces, de hecho, si nosotros decimos que otro partido lo hace bien, es también como una muestra de debilidad de nuestro propio partido. O, de hecho, incluso, si nosotros reconocemos que no hemos hecho algo bien, de cara a nuestros votantes estamos manifestando debilidad. Por eso la humildad o la autocrítica en política es un síntoma de debilidad, que eso creo que es un error y debería cambiar. Pero en fin, la gente lo interpreta de esa manera y por eso cuesta tanto asumir algo que hemos hecho mal, por ejemplo. Bueno, pues muy interesante, como bien dice Claro. Rafa, como cada semana. ¿Y qué? ¿Qué vas a decir, Rafa? Nada, que solo nos queda recordar a la gente dónde podemos encontrar a Héctor en caso de querer tener una charla, pasar una consulta. Sí, pues tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B, junto a Correos, y también me pueden localizar en el 630-528676. Bueno, pues dicho eso... Una pregunta, no sé A si ya ver. te lo comenté antes de terminar ahora, alguna vez creo que te lo he preguntado, no estoy segura, pero aún así te lo pregunto. Si alguna persona quiere, por ejemplo, nos están oyendo, una persona que no está aquí, un oyente que esté de fuera, ¿te puede hacer una consulta telefónica? Sí, claro, sí, también atiendo por videollamada, sí, a través Vale. del teléfono puede ser tanto teléfono normal como videollamada. Perfecto, Sí. según la persona lo requiera, a lo mejor Sí. dice, mira, prefiero llamada porque no Claro, tengo... sí, he tenido algún paciente, por ejemplo, que prefería llamada simplemente y he hablado con él De por acuerdo, teléfono. es bueno puntualizarlo Sí. para esas personas que están fuera, a lo mejor le gustaría hablar con Héctor, Claro. no tienen que estar aquí presencial Sí. en nuestra ciudad, pero sí que pueden hacerlo vía telefónica. Perfecto. Sí. Pues dicho eso, Héctor, nos vemos la semana que viene. Vale, perfecto, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Saludos.